texto que está en Eclesiastés, y en ese texto habla acerca de afilar el instrumento. Ese texto es Eclesiastés capítulo 10 y versículo 10, que dice de la siguiente manera: si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Y veíamos que la palabra amolado, que aparece aquí en el texto, viene del verbo amolar, que significa afilar. Entonces debemos de estar afilando nuestras herramientas, y especialmente pues la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, como dice el apóstol Pablo, como escribió el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Así es que vamos a afilar, hermanos, vamos a afilar nuestras Biblias, vamos a afilar nuestra espada para meditar en ella, para también de esa manera sacar provecho para nuestros corazones. Y como decía nuestro hermano Austeberto, pues Dios nos levanta a través de los pasajes de la Biblia, a través de la enseñanza, nos da ánimo, también nos hace ver nuestra situación delante de nuestro Dios. Bien, vamos a estudiar vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en el tema de la conversión cristiana, y el título de esta mañana es el regreso a Dios. El regreso a Dios, dos puntos, la conversión cristiana. El regreso a Dios, la conversión cristiana. Les invito a abrir sus Biblias en Ezequiel capítulo 18 y versículo 30. Vamos por favor a este texto. Estamos en Ezequiel capítulo 18, versículo 30, y le voy a pedir a Danita que tenga listo el micrófono, porque vamos a empezar a leer los pasajes de nuestra Biblia. Y aprovechando a nuestro hermano Johnny, que está hasta allá atrás, por favor que nos lea este pasaje, Ezequiel capítulo 18 y versículo 30. Amén, hermano. Ezequiel 18, capítulo 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no os será iniquidad causa de ruina. Gracias, hermano. Muy bien. Veamos el mensaje de Dios en este versículo que habla acerca de la conversión. Convertíos, dice el Señor, convertíos. Esa es la primera palabra que aparece en el mensaje de este versículo 30. Entonces vamos a ver acerca del asunto de la conversión. A veces se confunde la conversión con la regeneración, pero son dos asuntos totalmente diferentes. Hay términos en el Nuevo Testamento en donde pareciera que se confunden los términos. La regeneración es una acción de Dios, es una acción interna, donde Dios, de una manera muy especial, es decir, por su pura gracia, por el acto de amor que nos tiene, y cuando Él nos habla a través de su palabra, Él opera en nuestro corazón un cambio. Él nos da una nueva vida. Él hace una operación, por decir así, quirúrgica. Cambia el corazón de piedra, como dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Nos hace sensibles a Dios. Entonces Dios, Él es el que se encarga de efectuar el nuevo nacimiento, el darnos la nueva vida. En Efesios capítulo 2, versículo 1, les invito a que vayamos ahora a este texto para que veamos acerca del asunto de la regeneración. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Y ahora le voy a pedir aquí a nuestro hermano Dani Gamero hijo, que por favor nos lea ese texto. Danita, por favor, con el micrófono. Aquí hermano Dani. Efesios 2, 1. La palabra de Dios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muy bien, ¿qué hizo Dios en este versículo? Os dio vida, nos dio vida. Entonces Dios estaba actuando Dios actuó de una manera especial en nuestras vidas, dándonos vida. Pero esta operación es de Dios, de tal manera que el hombre no está haciendo nada. Se le considera, o se dice, que es una acción pasiva del hombre. Dios está actuando, Dios está trabajando en nuestro corazón, cambia el corazón nuevo, viejo de nuestro ser, y nos da un corazón nuevo para poder relacionarnos con Él y experimentar la nueva vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora les voy a pedir por favor que
Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. Ahora nos vamos hasta Primera de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. Lo vamos a leer ahora todos juntos, por favor, todos juntos. Primera de Juan 5, 11 y 12, todos juntos. Dice así: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Veamos qué claro es el mensaje del Señor. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así simplemente. El que es cristiano tiene la vida de Cristo. El que no es cristiano no tiene la vida de Cristo, así de simple. Pero esa operación la ha hecho Dios. En el versículo 11 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos dio la vida eterna. Dios efectuó esa operación en nuestro interior cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, esta acción es pasiva para el hombre. Si usted tuviese un problema con su corazón, hablando en el sentido médico, en el sentido natural, si usted tuviera problemas con su corazón, que su corazón ya no estuviera trabajando al 100%, que tuviera ya fallas su corazón, y que tendría que ser necesario un trasplante de corazón, que usted dijera: pues necesito que mi corazón, este corazón que tengo, este corazón natural con que nací, tiene que ser cambiado por otro. ¿Usted lo haría? ¿Usted podría cambiarse su corazón? Usted diría: bueno, voy a la farmacia, me compro un corazón nuevo y me lo pongo. ¿Sí? No, ¿verdad? No puede hacer eso. ¿De quién depende? Depende del cirujano, depende del médico. Usted va con un buen médico, un médico que le pueda hacer el trasplante, y usted se pone en las manos de ese médico. Usted es pasivo. Usted simplemente se deja llevar por ese médico lo anestesia, ese médico lo lleva al quirófano, ese médico hace el trasplante, pero usted no. Es lo mismo que ocurre en el sentido espiritual. Dios opera el cambio en nuestro interior, nosotros no hacemos nada. Él obra por pura gracia en nuestros corazones. Por favor, vayamos a Ezequiel capítulo 36 y versículo 26, y ahora le voy a pedir a Atsiri que nos lea este pasaje. Por favor, Atsiri, léenos Ezequiel capítulo 36 y versículo 26. Ezequiel capítulo 36 y versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo delante de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Muy bien, aquí encontramos el primer trasplante en la Biblia. El primer trasplante en toda la historia. Dios está haciendo ese trasplante. Ese es un trasplante espiritual. Dios está cambiando nuestro corazón por un corazón que ahora le adora, le ama, le sirve. Esto es lo que se llama, en un sentido, la regeneración. Dios está actuando. Recordemos la frase que el Señor le dice a Nicodemo: si no naces de nuevo, ¿qué más? No puedes entrar al reino de los cielos. No podemos, o nadie puede entrar al cielo si no tiene un corazón cambiado por Dios. Y Dios hace esa operación. Pero la conversión, ahora vamos a ver el asunto de la conversión. La conversión es algo diferente. En la conversión Dios toca nuestro corazón, Dios habla a nuestro interior, Dios actúa, pero ahora nosotros tenemos que también actuar. En la regeneración no hacemos nada. Él cambia nuestro corazón, Él nos da una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué más? Nueva criatura es, está en 2 Corintios 5:17. Entonces, al estar en Cristo tenemos una nueva vida. Pero en la conversión, ahora nosotros tenemos que ir hacia Dios. Ahora nosotros tenemos que actuar. Ahora la conversión es activa para nosotros. La regeneración es pasiva para nosotros, pero la conversión es activa. Por favor, regresemos al texto de Ezequiel capítulo 18 y el versículo 30. Otra vez, regresemos al texto de Ezequiel capítulo 18
y versículo 30. Dice de la siguiente manera, y le voy a pedir a nuestro hermano Isaac, que por favor, nuestro hermano Isaac Rivera, que nos lea este pasaje aquí adelantito, Danita. Si quiere poner de pie, por favor, hermano, para que Danita dé esto. Muy bien, ahí está el micrófono. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todos vuestros transgresiones, no os sea la iniquidad causa de ruina. Muy bien, gracias, hermano. Si nos damos cuenta, aquí Dios está pidiendo que el hombre actúe, que el hombre haga algo. ¿Qué debe hacer el hombre? Pues debe dejar sus transgresiones, sus iniquidades. Entonces ahora es la acción del hombre. Pero para que ocurra eso, Dios tiene que hacer algo especial en nuestras vidas. Bien, ahora vamos a ver tres puntos en este mensaje. Primero, lo que no es la conversión. En segundo lugar, la conversión como acción de Dios. Y número 3, la conversión como acción del hombre. Otra vez, voy a repetir por si usted está tomando apuntes. Vamos a ver lo que no es la conversión, lo que pareciera ser, pero no lo es, lo que no es conversión. Segundo, la conversión como la acción de Dios. Y número 3, la conversión como acción del hombre. Entonces vamos a ver primeramente, en este primer punto, lo que no es la conversión. Lo que no es la conversión, primeramente, o en este punto, no es el conocimiento simple de la ley, o el simple conocimiento de la ley. No es que, como yo me sé los 10 mandamientos, con eso ya me convertí. Como yo me sé el sermón del monte, ya me convertí. Como yo me sé los libros de la Biblia, ya me convertí. Como yo sé ciertos pasajes de la Biblia, ya me convertí. O como puedo discutir acerca del libro de Apocalipsis, ya me convertí. No, eso no es. No es el simple conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 27 al 29. Vamos hasta Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 27 al 29. Y ahora quisiera pedir a nuestra hermana Michelle, aquí hasta adelante, que por favor nos lea este pasaje. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 27 al 29. 27 al 29, ¿verdad? Sí, por favor. Y el rey de Asiria mandó, diciendo: llevad allá algunos de los sacerdotes que trajisteis de allí, y vayan y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Gracias, hermana Michelle. Bien, para decirles más o menos cómo está este asunto de este pasaje. Resulta que Israel fue llevado a Siria, fue llevado cautivo a Siria, pero resulta que muchas ciudades quedaron despobladas, y entonces el rey de Asiria manda gente de diferentes lugares para poblar esos pueblos, para poblar esas ciudades. Pero resulta, si usted quiere ver el versículo 26, en la parte final, Dios estableció un juicio y mandó leones que estaban devorando a la gente que había llegado a poblar las ciudades de donde habían sido sacados los israelitas. Entonces le dijeron al rey de Asiria: está pasando esto, los leones están devorando a la gente, ¿qué vamos a hacer? Entonces el rey de Asiria consultó acerca de lo que estaba sucediendo y dijeron: ¿por qué no temen a la ley de Dios? Entonces veamos lo que dice el versículo 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, sacerdotes israelitas y sacerdotes que conocían la ley de Dios. Veamos todavía el versículo 27. Y dice: y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. ¿Quién era el Dios del país? Pues Jehová de los ejércitos.
¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron los sacerdotes? Bueno, versículo 28. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel. Y veamos lo que ocurrió. Les enseñó cómo habían de temer a Dios. Les enseñó. Ahora, ¿era bueno o era malo? Era bueno. Les estaba enseñando la ley de Dios. Pero ¿produjo conversión? ¿Produjo cambio en la vida de la gente que estaba siendo enseñada? No, porque en el versículo 29 dice: pero cada nación se hizo sus dioses. Escuchaban la ley de Dios, leían la ley de Dios, pero no cambiaban. Entonces eso no es conversión. Alguien puede leer la Biblia y puede decir: qué libro tan bonito. Puede decir: los salmos, qué maravilla, qué poesía tan especial. Alguien puede ver o puede leer el libro de Proverbios y puede decir: qué consejos tan maravillosos, qué buenos consejos da la Biblia. Pero puede quedarse así y no convertirse. Entonces, una cosa es tener la ley aquí en la cabeza y otra cosa es tenerla en el corazón. Entonces, la conversión tiene que ver con una acción divina en el corazón del hombre, no en la cabeza. ¿Sabían ustedes que hay maestros de literatura que conocen perfectamente la Biblia? Que escriben de verdad comentarios tremendos con mucha sensatez acerca de la Biblia, porque lo ven desde un punto de vista literario. Es más, se dice que Carlos Marx hizo un comentario del Evangelio de Juan. Es increíble, Carlos Marx hizo un comentario de Juan, pero no quiere decir que sea convertido o haya sido cristiano. Entonces, una cosa es tener la ley en la cabeza y otra cosa es tenerla en el corazón. Entonces, la conversión no tiene que ver con el conocimiento de la Biblia. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo más acerca de lo que no es la conversión. Por favor, les invito a ir a Mateo capítulo 13, versículos 20 al 21. Vamos hasta Mateo capítulo 13, versículos 20 al 21. Usted recuerde que este pasaje tiene que ver con la parábola del sembrador. Versículos 20 y 21. Ahora le voy a pedir, por favor, a nuestra hermana Teo que nos lea este pasaje. Capítulo 13, versículos 20 y 21 de Mateo. Sí, dice así: y él fue sembrando en pedregales. Este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Muy bien, veamos que en este pasaje el Señor Jesús está mencionando de personas que llegan a escuchar el mensaje de Dios y dicen: ¡ay, qué bonito! ¡Qué maravillosos cantos! ¡Qué bonita enseñanza! ¿Qué comunión tan especial tienen ustedes? Pero nada más se queda hasta ahí. Veamos por favor el versículo 20, como dice el Señor Jesús: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, sí la escucha, y todavía dice: y al momento la recibe con gozo. No, voy a ir a tu iglesia, me gustó el servicio, me gustó el culto, me gustó la predicación, me gustaron los cantos, me gustó la música, el próximo domingo voy. Pero solamente es sentimental, nada más es de emoción. Porque ahora vamos a ver el versículo 21. Dice el 21: pero no tiene, ¿qué no tiene? Raíz. No ha habido una verdadera conversión. Se ha emocionado, le ha gustado, pero solamente se emociona, pero no hay un cambio interior. Le gusta el ambiente, le gustan las actividades. Hay jóvenes que han ido a campamentos cristianos y regresan felices y dicen: ¡ay, no, qué bonito! ¡Qué convivencia! Aquí no hay drogas, aquí no hay alcohol, aquí no hay baile, y se divierten muy bien. A mí me gustaría estar con ellos, pero no se convierten. Nada más es la emoción. Entonces, la conversión no es simple emoción, como tampoco es simple conocimiento. La conversión tiene que ver con el interior del hombre, tiene que ver con la acción de Dios dentro del corazón del hombre. Es ahí donde entonces sí surte efecto. Y esa es la razón de por qué hay muchas personas que tienen mucho conocimiento,
incluso han experimentado de la vida cristiana, pero no se han convertido. Bien, ahora vamos al segundo punto, la conversión como acción de Dios. Por favor, vayamos al Salmo 10 y versículo 4. El Salmo 10 y versículo 4. El Salmo 10 y versículo 4. Bien, y ahora le voy a pedir a nuestra hermana Tere Chica, como decimos de cariño, que por favor nos lea este texto. Estamos en el Salmo 10 y versículo 4. La palabra de Dios dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Muy bien, ¿qué hace el malo? No busca a Dios. El malo no busca a Dios. Ahora, ¿todos somos buenos o somos malos? Desde el punto de vista espiritual somos malos. Espiritualmente nacimos malos y vamos por nuestra vida siendo malos hasta el momento en que Dios hace la obra en nuestros corazones. Cuando se produce la regeneración y cuando se produce la conversión. Entonces, como malos no buscamos a Dios. Pero llega un momento, llega un punto en la historia de nuestra vida que Dios nos sale al encuentro. Dios toca nuestros corazones y hace algo especial. Hace que podamos entender su mensaje. Lo que no podíamos hacer naturalmente, lo que no podíamos hacer en base a nuestro conocimiento, nuestro razonamiento o la búsqueda muy personal, Dios lo hace, porque no es un asunto mental, es un asunto del corazón. Y Dios llega a la parte profunda de nuestro ser y es ahí donde hace algo. Por favor, veamos lo que dice en Juan capítulo 16 y versículo 8. Juan capítulo 16 y versículo 8. Juan 16 y versículo 8. Yo quisiera pedir a nuestro hermano José Miguel aquí adelante que por favor nos lea este pasaje. El Evangelio de Juan capítulo 16 y el versículo 18. Lo hemos leído muchas veces este texto. Hemos leído este pasaje y vamos a leer lo que dice aquí. Juan 16, 8. La palabra de Dios expresa: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muy bien. ¿De quién está hablando el Señor Jesús, hermanos? ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo, exactamente. Es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo aquí en el mundo? Pues ahí vemos en el texto: convence. El primer verbo después de que dice que Él venga, dice convence al mundo. ¿De qué lo convence? De pecado. Lo convence de pecado. Entonces nosotros no convencemos a la gente. Luego a veces hay hermanos que dicen: hermano, yo ya gané un alma para Cristo, la convencí. No, bueno, en realidad no es el hermano, es Dios a través del Espíritu Santo, o Dios el Espíritu Santo, que está haciendo esa obra que nos revela nuestra condición humana, nos hace ver nuestra necesidad de Dios, nos hace ver que el único que puede salvarnos es el Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos lleva a la cruz, nos lleva a los pies de Cristo. Él es el que está operando en nuestros corazones para poder entender el mensaje de Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo no estaríamos aquí. Porque como dice el Salmo 10, versículo 4, el malo no busca a Dios. Y hay unos que fuimos bien malos, no solamente malos, sino bien malos. Y entonces menos buscábamos a Dios. Pero el Espíritu Santo un día tocó nuestro corazón. El Espíritu Santo nos dijo: miren en qué condición está. Nos reveló, nos abrió, nos iluminó. Hay un término teológico y que aparece en las cartas de Pablo, es la iluminación del Espíritu de Dios. Dios nos ilumina a ver nuestra necesidad de Dios. Pero por favor, ahora quisiera pedirles que vayamos a un texto muy especial que está en Hechos capítulo 2, versículo 37. Hechos capítulo 2 y versículo 37. Y esa es la obra del Espíritu Santo en los corazones de las personas. Hechos capítulo 2 y versículo 37. Le voy a pedir a nuestro hermano Gama, que está ahí en la puerta, que por favor nos lea este pasaje. Hechos capítulo 2 y versículo 37. 2:37, sí. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Gracias. Miremos, este texto es asombroso. En primer lugar, en este
versículo, la palabra compungieron, el verbo compungir, es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Esta palabra compungieron no la va a usted encontrar en todo el Nuevo Testamento, es única en este versículo. La segunda cosa que debemos de ver en este versículo es que, viendo el contexto, había llegado el Espíritu Santo en el día del Pentecostés sobre la iglesia primitiva, es decir, los 120 hermanos que estaban orando por la llegada del Espíritu Santo. Cuando Pedro se levanta y está predicando no en sus fuerzas, no está predicando porque tiene que predicar, está predicando porque el Espíritu Santo le está impulsando y predica un mensaje de veras muy bíblico. Porque si usted analiza el mensaje de Pedro, tiene pasajes del Antiguo Testamento. Y el Espíritu Santo habla al corazón de la gente precisamente para que se conviertan. Ahora, por favor, vamos al versículo 36 un poquito antes de lo que leyó nuestro hermano Gamaliel. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando Pedro dice esto, ustedes llevaron a Jesús a la cruz por causa de su pecado. Y bueno, Pedro también se incluye obviamente, pero le estaba hablando a esa gente, a los que estaban ahí escuchando el mensaje de ese día, y entonces hubo una reacción. Veamos el versículo 37. Al oír esto, al oír esas palabras que Pedro les estaba diciendo de que Cristo es el Señor, entonces se compungieron. La palabra compungir que aparece aquí es una palabra griega, es un verbo griego que significa traspasar completamente. Traspasar, perforar completamente, pasar de un lado a otro. Es decir, que el Espíritu Santo tomó la palabra, el mensaje de Pedro, que estaba muy centrado en los pasajes bíblicos, y traspasó el corazón de la gente. Y entonces reaccionaron. Miren cómo termina el versículo. Termina con una pregunta: ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la acción del hombre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hemos escuchado que nosotros llevamos a Jesús, al Mesías prometido, lo llevamos a la cruz. ¿Qué vamos a hacer? Eso es conversión. Porque tomaron una dirección, cambiaron de rumbo. Ellos habían llegado al día del Pentecostés para celebrar la fiesta en un sentido ritualista, como todo judío. Pero en este momento, el Espíritu Santo tocó sus corazones y entonces se produjo un cambio. La palabra conversión significa cambio, giro, volverse atrás. Y es lo que hicieron ellos. Inmediatamente reaccionaron. ¿Por qué reaccionaron? Porque el Espíritu Santo los estaba convenciendo. En ese momento en que el Espíritu Santo toca nuestros corazones, se produce ese compungir. Hay una versión que encontré en el internet del Nuevo Testamento que traduce esta frase: fueron punzados completamente, fueron punzados. Es decir, mire, la palabra punzados, déjame ilustrarle. Esta palabra punzados es como el arriero, bueno, no el arriero, perdón, el campesino que va en el campo. ¿Y han visto ustedes a esos señores del campo, esos campesinos que llevan una vara bien larga y adelante van los toros, va la yunta y los va picando por atrás, los va picando para que puedan arar? Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos está picando, nos está punzando para decirnos: ve a Cristo, ve a Jesús. Es lo que significa esta palabra, compungir. Si no fuera por Él, no iríamos. Mire, usted no vendría aquí a la iglesia en esta mañana si no hubiera sido por el Espíritu Santo. Porque usted se hubiera quedado en su casa a arreglar su coche, a preparar la comida, y
y tal vez usted estaba bien cansado, tal vez usted estaba estresado, o tal vez usted quería hacer otra cosa en su casa, pero algo sucedió, el Espíritu Santo le movió y lo trajo aquí. De sus propias fuerzas usted no hubiera venido, porque el Espíritu Santo es el que nos punza, vamos a poner así, nos pica para poder venir a Él. Y entonces es cuando se produce el cambio. En otro sentido, o bueno, no en otro sentido, sino en otra forma, ¿se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo estaba en un lugar comiendo algarrobas. ¿Y qué son las algarrobas, hermanos? Pues es el desperdicio de la comida de los cerdos, ¿verdad? Pues estaba comiendo eso. Y dice Lucas 15, 17. Vamos a ver ese texto. Lucas 15, 17. Ocurrió algo especial en él. Vamos hasta Lucas 15, 17. Y le voy a pedir por favor a tu hermana Marisela que por favor que nos lea este texto. Hermana Marisela, capítulo 15 de Lucas, versículo 17. La palabra de Dios dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Muy bien, gracias. Veamos la primera frase de este versículo: y volviendo en sí. ¿A qué se le figura esto? A volver en sí. Como que estaba adormilado, y de momento reaccionó. ¿Qué estoy haciendo aquí? Cuando puedo estar comiendo ahí pasteles de 3 leches en la casa de mi papá. Cuando puedo estar disfrutando un buen bistec con papas y katsu, que sabe qué más. Bueno, allá con mi papá. Y aquí comiendo estos desperdicios de animales. Volvió en sí, despertó, abrió los ojos. Pero en el sentido interno, reaccionó. Esa obra es del Espíritu de Dios, no es nuestra. Dios nos hace volver en sí por medio de su Espíritu Santo, porque Él nos convence. Vamos a ver un ejemplo más. Hechos capítulo 16, por favor. Hechos capítulo 16, versículo 14. Hechos capítulo 16 y versículo 14. Estamos viendo el punto de que la conversión como acción de Dios. Hechos 16 y versículo 14. Ahora le voy a pedir a Esdras, por favor, que nos lea este pasaje. Hechos 16, 14. 16, 14. 16, 14, sí. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Muy bien. Miremos la frase. Y el Señor abrió el corazón de ella. Entonces fijémonos, en Hechos 2:37 se compungieron porque ellos mismos estaban muy apesadumbrados de llevar a Jesús a la cruz. No, es por la obra del Espíritu de Dios. En el caso del hijo pródigo, ¿por qué volvió en sí? Porque el Espíritu de Dios tocó su corazón. Y ahora aquí, en el caso de Lidia, ¿quién abrió su corazón? ¿De ella fue? No, el Espíritu de Dios estaba obrando. Así es que la conversión tiene que ver con la acción de Dios. Dios está actuando y Dios desea que volvamos hacia Él. Dios nos llama a ir hacia Él. Vuelve a mí, ven a mí, hagamos cuenta. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice: venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vengan a mí. Pero quien pone la iniciativa es Dios en nuestro corazón. Él es el que punza, Él es el que traspasa nuestro corazón precisamente para que vengamos hacia Él. Pero ahora viene nuestra decisión. En el momento en que volvemos en sí, como ocurrió con el hijo pródigo, tenemos que tomar una decisión. Por favor, regresemos otra vez a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 18. Versículo 18. Y ahora quisiera pedir a nuestra hermana Adriana que nos lea este pasaje. Lucas 15, 18. La palabra de Dios dice: me levantaré y iré a mi padre
acciones. Dice, me levantaré. Estaba en el camino de la perdición, estaba en el camino ancho, hablando del sentido de la enseñanza del Señor Jesús, estaba en el camino ancho. ¿Y qué dice el joven? Me levantaré, ¿y qué más? Voy a ir a mi Padre, voy a dar la vuelta, voy a dejar de estar haciendo lo que estoy haciendo, voy a dejar de estar comiendo los desperdicios del mundo, voy a dejar esta forma de vida que no me ayuda en nada y que me está llevando a la ruina, y ahora voy a regresar, ahora voy a ir a mi Padre. Dice en el versículo 18, me levantaré e iré a mi Padre. Eso es conversión. Cuando no somos capaces de dejar nuestro mundo, aunque el Espíritu Santo está trabajando en nuestro interior, pero nosotros no tomamos el camino hacia atrás, es decir, hacia Dios, no es conversión. Y es ahí donde viene el tercer punto, ahí es donde entra nuestra acción humana. Tenemos que dejar el mundo, tenemos que dejar nuestra forma de vida, tenemos que dejar aquellas cosas que nos gustan porque son parte de nuestra naturaleza humana, pero tenemos que abandonarlas para seguir a Dios, para buscarle a Él, para acercarnos a Él, para disfrutar de su presencia. Es lo que hizo este joven. Voy a dejar, perdón por la expresión, pero así era, voy a dejar este chiquero, voy a dejar este lugar sucio, voy a dejar este lugar maloliente, voy a dejar esta forma de vida. ¿Qué había hecho este joven ahí en el lugar donde había ido? Veamos el versículo 14, por favor. Estamos en Lucas 15, 14. Dice en el versículo 14, versículo 13, me equivoqué. El 15, 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y qué hizo? Allí desperdició sus bienes, viviendo ¿cómo? Perdidamente. Vivió perdidamente en su mundo. Pero ahora se da cuenta que está mal. Ahora ha despertado por la acción del Espíritu de Dios. Y entonces dice, ya, se acabó esto. Se acabó esta forma de vida. No estoy ganando absolutamente nada, al contrario, estoy perdiendo, estoy mal. Debería de estar con mi Padre. Y entonces es cuando regresa. Pero él tiene que tomar una decisión. Y en la conversión, la acción ahora también es nuestra. Dios opera iluminándonos, compungiéndonos, abriéndonos el corazón, pero ahora nosotros tenemos que tomar una decisión. Si no tomamos esa decisión, no puede haber conversión. Por favor, vamos a Joel, capítulo 2, versículo 12. Ahora vamos hasta el Antiguo Testamento. Joel, capítulo 2, versículo 12. ¿Sabe dónde está Joel? Joel está entre Deuteronomio y Josué. ¿Sí? No, ¿verdad, hermanos? No, está hasta allá. Pero si usted busca el libro de Oseas, Daniel, Oseas, y luego sigue Joel. ¿Sí? Joel, capítulo 2 y versículo 12. Hermana Esperanza Trejo, por favor, diríjanos en esta lectura. 2:12 de Joel. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Veamos que aquí en este versículo aparecen acciones que tiene que hacer la persona a quien Dios le está pidiendo que se convierta. Dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, lamento. Acciones. Hay que hacer algo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Dejar nuestro estilo de vida. Esa es la conversión. Dejar a un lado nuestro mundo. Dejar a un lado nuestra forma de vivir totalmente contraria a la voluntad de Dios. Eso es convertirse. Pero ahora esta es acción nuestra. Si seguimos viviendo nuestro mundo, si seguimos haciendo lo mismo en nuestra vida, como cualquier otra persona, es conversión. Podemos ser religiosos, sí. Podemos tener muchos versículos en la cabeza. Podemos tener mucha enseñanza. Es más, ser muy doctrinales. Pero no hay conversión. La conversión implica un cambio radical. ¿Qué hubiera sucedido si el hijo pródigo hubiera dicho,
dicho, bueno, voy a ver a mi papá, voy a decirle que yo quiero ser su hijo, pero quiero regresar a mi mundo. ¿Sería conversión? No. Sería un engaño. Estaría viviendo mal. Y vamos al último versículo. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3 y versículo 19. Vamos a leer este último versículo. Hechos 3 y versículo 19. En este punto estamos viendo la acción del hombre en la conversión. Hechos capítulo 3 y versículo 19. Lo vamos a leer todos juntos, todos a una sola voz. Dice de la siguiente manera este texto. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, aquí los apóstoles Pedro y Juan están hablando al Sanedrín y están diciendo, hay que arrepentirse, pero hay que convertirse, hay que ir hacia Dios, hay que volver hacia Dios, para que puedan ser perdonados los pecados. No puede ser, no puede haber conversión si seguimos con nuestra misma rutina de vida, hablando en el sentido espiritual. Si seguimos viviendo de la misma manera, tiene que haber un cambio, y es un cambio total de dejar al mundo, de dejar nuestra forma de vivir para poder estar agradando a nuestro Dios. Entonces sí hay verdadera conversión. Hay un himno famoso en nuestro himnario que dice, dejo al mundo, ¿y qué más? Y sigo a Cristo. Esa es conversión. Dejo al mundo y sigo a Cristo. Entonces ya lo vimos que lo que no es conversión no es una situación sentimental, emocional, tampoco es conocimiento, y que esto no nos ayuda ni tampoco nos hace ver que somos realmente convertidos a Cristo, sino es la acción de Dios que está operando a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, y que además debemos tomar nosotros mismos la decisión de volver a Dios. Si no volvemos a Dios, miren, podemos tener la membresía en esta iglesia, podemos tener nuestro nombre en los registros de esta iglesia, es más, hasta podemos tener lugares de servicio a Dios en la iglesia, pero no es conversión. Y eso viene a ser algo muy terrible en nuestra propia vida, porque el día que estemos delante del Señor, entonces Él va a decir, pues no te conocí, no sé quién eres. Sí sabías de mí, sí estabas en la iglesia, sí cantabas y sí hacías muchas cosas. Estuviste una semana en la escuela bíblica, pero pues no te convertiste. Todo lo tenías en la cabeza, pero no lo tenías en el corazón. Y mire qué tremendo es eso. Entonces la conversión implica la acción de Dios y nuestra acción de volvernos a Dios. Y la pregunta necesaria, ¿le gustaría volver a Dios? ¿Le gustaría convertirse? ¿Quiere dejar el mundo? ¿Quiere dejar su estilo de vida y venir a Él? ¿O quiere seguir como el hijo pródigo allá en su mundo? Él tomó una gran decisión. Él dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Y en esta tarde usted puede hacer lo mismo. Puede levantarse y decir, yo quiero estar con el Señor, yo quiero vivir con Él, yo quiero caminar en su dirección. Yo sé que mi forma de vida no es la correcta, pero yo quiero estar bien con Dios. ¿Quiere aceptar a Cristo? ¿Quiere volver a Él? ¿Quiere convertirse realmente a Jesús? Jesús dijo estas palabras, con esto termino. El que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Pero el que no me confesare delante de los hombres, yo tampoco le confesaré. No lo voy a declarar. Y mire, eso es radical. Usted decide aceptar, convertirse a Jesús o seguir
Usted decide. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por este momento, gracias por tu enseñanza grandiosa. Gracias sobre todas las cosas por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él experimentamos la vida nueva. Y entonces nuestras vidas están llenas de gozo, de poder, de ánimo, porque Señor, tú vives en nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque por medio de tu Santo Espíritu nos permites regresar al camino correcto para vivir de acuerdo a tu voluntad. Si hay alguien en esta mañana, en esta tarde, mejor dicho, que aún todavía no se convierte a ti, que aún está luchando, que aún está pensando seguir con su forma de vida, te rogamos, Señor, que tú operes en su corazón y le hagas entender tu mensaje para que venga a disfrutar de la vida eterna. Te lo suplicamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.